Sí, el costo del pecado, aunque digamos, si se hizo a escondidas o si se hizo de la manera que fuere, como lo hizo David, ¿verdad? Que lo hizo según él, a escondidas, pero las consecuencias son graves, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna, ¿verdad? Sí. Lo dice en Romanos. Entonces, las consecuencias del pecado son duras, porque aunque Dios nos perdona, pero hay consecuencias de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Que no las podemos evitar, aunque Dios nos perdone, pero hay consecuencias de todo pecado que cometamos, hay consecuencias, ¿verdad? Qué gusto saludarles una vez más. Estamos desde el IMTV, los estudios del IMTV, y para nosotros es un placer dirigirnos a ustedes, hermanas lideresas, hermanos líderes, todos los que están pendientes de este programa, ya sea aquí en El Salvador o en otras partes del mundo. Es un gusto saludarles. Y por supuesto seguimos avanzando con los estudios de la guía familiar de este cuarto trimestre de 2025. Para nosotros, como les decía, es un gusto abordar estos temas aquí, poder tener estas enseñanzas, poder tener estas preguntas con sus respuestas para que todos podamos aplicarlas allí en nuestras células. Tenemos ahora a una invitada que estará con nosotros aquí conversando y también respondiendo las preguntas que vamos a tener para más adelante. Hermana Virginia, bienvenida. Mucho gusto, hermano Isaías, gracias por la invitación. Para mí es un placer cada vez que llega esta invitación y también es un gozo poder saludar a todos los líderes, lideresas, supervisores, supervisoras, ¿verdad? Que nos ven. Sé que es un programa muy visto, ¿verdad? No solamente en nuestro país, sino que traspasa las fronteras, ¿verdad? De nuestro país y va a todos lados. Y creo que es un referente ya. La guía familiar es un referente para muchos y que quieren saber, lo ocupan. He sabido de personas que lo ponen en la célula, ¿verdad? ¿Sí? En un televisor, y es de bendición, ¿verdad? Así es que un saludo para todos los líderes y motivándoles a que sigamos adelante. Muy bien, hermana, de verdad es un gusto tenerla con nosotros. Y como ya decía, tenemos un nuevo tema, el segundo tema de este trimestre. Y vamos a responder aquí algunas preguntas, vamos a ver también un resumen con un hermano invitado acerca de este tema. ¿Qué tema vamos a ver ahora? Sí, el tema es el perdón del rey David. No sé si decimos también la verdad central, ¿verdad? Sí, que la verdad también. Central es el perdón, nos libera de la culpa. Muy bien. Si ustedes tienen su guía ahí a la mano, ustedes pueden buscar este tema y también seguir esta lección, este programa, las preguntas que tendremos aquí. Como ya lo decía nuestra hermana, el tema es el perdón del rey David, y como estamos bajo este gran tema, bajo esta gran sombría que es pecadores perdonados. Perdonados, sí. Entonces David, pues, fue un También pecador perdonado, igual sí. que nosotros. Sí. Muy bien. ¿Qué lectura bíblica tenemos entonces? Sí, la lectura bíblica para todos los líderes es Segunda de Samuel, capítulo 12, del verso 13 al 20, pero también les invitamos a que lean todo el capítulo para entrar en contexto de la historia que vamos a tratar este día, ¿verdad? En esta lección. David cayó en pecado, ¿verdad? Fue algo que también él premeditó, o sea, lo calculó y pecó. Y para mí me llama la atención que no solamente David podemos culpar, miren, el rey David era conforme al corazón de Dios, pero pecó. Pero ¿qué pasa con nosotros que también podemos caer en un momento de pecado, ¿verdad? Si estamos como alejándonos del Señor. David pensó que nadie lo veía. Y eso es bien tremendo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pensamos, nadie me ve, el pastor, el supervisor, etcétera, ni la misma familia. Pero tenemos un Dios que todo lo ve y que el ojo de Jehová, dice la palabra, recorre toda la tierra. Así es que David, aunque él pensaba que nadie lo veía o que nadie se había dado cuenta de todo lo que tramaba, pero Dios sí estaba al tanto de lo que sucedía. Así es. Es interesante cómo llegar a esta lectura, digamos, o a este tiempo en que llega este profeta Natán que hemos leído, todo lo que pasó antes, todo lo que pasó en la vida de David, cómo se involucró con esta mujer, con Betsabé, con Betsabé, cómo él, usted ya lo decía, tramó. Y algo bien interesante que dice la introducción es que
David elaboró un Un plan algo premeditado. maquiavélico, ¿verdad? Sí, O sea, algo bien tremendo. tremendo. Entonces, ¿Hasta qué punto podemos llegar, hermano Isaías? sí, así es, hasta qué punto. Ujú. Pero lo interesante de esto es el tema que tenemos, Es el el perdón. perdón que llega, que a veces uno no alcanza a dimensionar, bueno, ¿cómo es que alguien así pudo ser perdonado? Ujú. Porque yo reflexionaba, hermana, que a veces a nosotros mismos nos cuesta perdonar. Sí. Pero de eso se trata todo este trimestre, ¿verdad? De pecadores perdonados. Y antes de avanzar con las preguntas, yo quiero que nos quedemos con esta sección que hemos preparado, que tiene que ver con estas células que conquistan, células exitosas. Su célula, hermana lideresa, hermano líder, puede ser una célula exitosa. Yo sé que muchas células son exitosas, por eso hemos visto a estos campeones también, Sí, campeonas del modelo celular. Así que nos quedamos con esto y luego regresamos aquí con las preguntas en la guía familiar. Medidas para alcanzar las metas. Nuestras principales metas en Iglesia Elim de El Salvador para el 2025 son invitar a más amigos, crear un ambiente celular sano y cuidar de los que creen. Las metas no deben ser solo declaraciones de buenas intenciones. Es necesario implementar las medidas prácticas que hagan posible irse acercando a ellas. Eso es lo que tratamos de hacer al dar un paso más que el de la simple mención de ellas. Hermana, tengo una primera pregunta y es, ¿qué es la confesión? ¿O qué tiene que ver esto que hizo David, que fue confesar? ¿Qué significa eso? Bueno, David confesó, así como dice la palabra, Sí. ¿verdad? Claro que él fue redargüido, ¿verdad? Por lo que Natán le narró. Él fue redargüido, ¿verdad? Sí. Y si algo me llama la atención, hermano, es que David en el momento reaccionó, pero él estaba juzgando al Sí. que había robado la ovejita, Por ¿verdad? la historia. La historia que nos cuenta y lo que los líderes cada uno va a leer en 2 de Samuel, pero de ahí viene y es redargüido de pecado. Entonces él ahora viene y confiesa. Sí. Pero si hay algo bien importante es que David confesó, pero confesó sin excusas. Sí. O sea, no tuvo excusa, porque muchas veces nosotros cuando pecamos damos una excusa. Sí, lo hice por esto, lo hice por lo otro. Sí. Pero David fue sincero y lo hizo sin excusa, ¿verdad? Entonces, por eso alcanzó, ¿verdad? La misericordia del Señor. Sí, y entonces me acuerdo de aquel versículo, ¿verdad? Que el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza Sí, misericordia. claro, es Proverbio, ¿verdad? Sí. Proverbio 23, que dice, porque el que encubre su pecado, ¿verdad? No prosperará. Así es. Pero si los confiesa, dice, y los abandona, recibirá misericordia y perdón, ¿verdad? Qué Así es interesante. que en Proverbio alcanza misericordia y eso es lo que David alcanzó al confesar su pecado. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros le confesemos, pero como yo insisto, sin excusa, ¿verdad? Sino que ir sinceramente humilde, humillarse ante el Señor. David alcanzó eso y lo podemos hacer cada uno de nosotros. Si en la célula hay alguien, ¿verdad? Sí. Que ha cometido pecado, Dios tiene misericordia, ¿verdad? El que confiesa sus pecados. Sí, hay algo que me llama la atención, hermana, y es de por qué la confesión, por qué el uno confesar sus pecados es tan importante, porque en la Biblia encontramos Diferentes versos. Que nos diferentes hablan de- versículos en diferentes tiempos, momentos, lugares, acerca de la confesión de los pecados. ¿Por qué es tan importante la confesión? Bueno, es importante porque si usted no lo confiesa con su boca, aún la palabra lo dice, Sí. ¿verdad? Que el que confesare con su boca que Cristo es el Señor Sí. y que lo levantó de los muertos, ¿verdad? Es salvo, ¿verdad? Sí. Pero el confesarlo es que usted está reconociendo que ha fallado. Porque si usted no lo confiesa, entonces no hay, ¿verdad? ¿Para qué? Sino que Dios ve eso. Cuando lo confesamos y sinceramente, allí viene la misericordia y el perdón de los pecados. Sí, yo creo que también se me viene a la mente el hecho de que como el Señor nos tiene como viviendo en comunidad. Claro. Entonces que yo me sí. pregunto, bueno, ¿por qué es que Dios le podemos confesar nuestros pecados al Señor? Ajá. Decirle, Señor, te he fallado, pero también Dios quiere que lo reconozcamos con los demás. Eso es
Eso es Sí, eso es bien interesante. importante. Claro que si nosotros hemos pecado, se va a ver el cambio de Sí. vida en nosotros, porque es bien importante en todo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor perdonaba a alguien, por ejemplo, a la adúltera le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. A Sí. todos les decía lo mismo. Entonces, todos estaban viendo ese momento. Entonces, también nosotros cuando confesamos, lo decimos, pero en lo que los demás van a ver, como usted dice que somos en comunidad, van a ver el cambio. Porque eso, de eso se trata, hermano, ¿verdad? Que el cambio profundo de nuestra vida, ese es el verdadero que... Ahí viene el arrepentimiento, el perdón, pero si digamos, yo digo, sí, me arrepiento, y lo decimos así nomás, pero no hay un cambio de vida. No pasó nada. No pasó nada. O sea, el perdón, el arrepentimiento lleva un cambio. Bueno, Un cambio y la búsqueda de Dios nuevamente. sí. ¿Verdad? Usted acaba de mencionar una palabra bien clave, arrepentimiento. Sí, sí. Y quizás sería bueno aclarar qué es arrepentimiento para Ujú. que allí los líderes, lideresas, todos los que estamos viendo este programa Ajá. tengamos más claridad acerca de el término arrepentimiento, qué es lo que la palabra de Dios quiere decir con eso. Sí, el arrepentimiento, y aún los diccionarios lo pueden decir así, que es un cambio profundo de mentalidad, Sí, un cambio profundo, o sea, que va hasta lo más interno de nuestro ser, profundo de mentalidad, pero que también implica, fíjense bien, a apartarse de lo que antes hacía. Porque ese es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Porque si usted dice, sí, me arrepiento, y cuántas veces hemos visto a muchos que dicen, me arrepiento, pero a la vuelta de la esquina lo vemos haciendo lo mismo. Entonces no hay un cambio de mentalidad, no hay un cambio profundo en la vida. Entonces el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y un volverse a Dios, ¿verdad? El volvernos a Dios, bueno, David, ¿verdad? En uno de los puntos lo hace, ¿verdad? Sí. Al final del estudio. Pero el arrepentirnos es cambiar de mentalidad de manera profunda, pero también volvernos al Señor. Muy O sea, interesante. se nos va a ver el cambio, vamos a seguir buscando de Dios. Sí, entonces aquí se junta, digamos, el arrepentimiento con el tema de confesión. Ahora, Claro, las dos bien, cosas van unidas. tenemos eso básicamente en el punto número 1, que Sí, ustedes lo pueden encontrar ahí en su guía, y como ya lo decíamos, tenemos la lectura general en 2 de Samuel, del capítulo 12, del versículo 13 al 20. Pero en el punto número 2 tenemos algo muy interesante, y es el costo del pecado. del pecado. ¿Qué implica pecar? ¿Cuál es el costo del pecado, hermano? Sí, el costo del pecado, aunque digamos, si se hizo a escondidas o si se hizo de la manera que fuere, como lo hizo David, ¿verdad? Que lo hizo según él, a escondidas, pero las consecuencias son graves, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, dice, es vida eterna, ¿verdad? Sí. Lo dice en Romanos. Entonces, las consecuencias del pecado son duras, porque aunque Dios nos perdona, pero hay consecuencias de lo que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Que no las podemos evitar, aunque Dios nos perdone, pero hay consecuencias de todo pecado que cometamos, hay consecuencias, ¿verdad? Duras. Sí, interesante. Y vemos aquí, ¿verdad?, que el mismo hijo que había concebido con Betsabé, o sea, el niño fallece. Muere, sí. Bueno, ya vamos a continuar entonces con el segundo bloque de preguntas, pero antes nos vamos a quedar con nuestro hermano Roger Campos, con quien vamos a tener un resumen de este estudio para que refresquemos de qué es lo que se trata esta lección de la guía familiar. Regresamos entonces en breve. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, líderes, lideresas. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes y compartiendo este momento. Vamos con el nuevo trimestre, ese es el segundo tema, y este tema es muy importante porque habla del perdón del rey David. Definitivamente la historia de David es muy emblemática y se puede aprender mucho de este rey. Sin embargo, en el capítulo 12 que hoy vamos a estudiar, vamos a ver la reprensión de un hombre de Dios llamado Natán a causa del pecado que David cometió. Él confiesa que sí ha fallado a Dios. El profeta Natán habla de lo que David había hecho en oculto, y sin duda eso fue algo para David catastrófico, quererlo ocultar, y catastrófico en el sentido que él creyó que sí iba a salir con la suya. La Biblia atestigua que hizo un plan muy elaborado hacia su amigo Urías. No solo lo hizo
premeditadamente, sino que él quiso encubrir con la muerte de su amigo, porque era su amigo, uno de los valientes de David. Pero David confiesa a causa de la parábola que el mismo hombre de Dios llamado Natán le confiesa y le dice. Y cuando él ve la parábola de un hombre rico y un hombre pobre, y cómo la injusticia de un hombre rico queriendo quitarle al hombre pobre solo lo que tenía, entonces Natán le dice que él era el hombre pecador. Cuando él se encuentra confrontado, David confiesa su pecado. Y uno puede ver que David, al confesar su pecado, hermano líder, lideresa, el Señor lo perdona. Pero al perdonarlo, y esa es la riqueza de la verdad central, cuando dice que el perdón del pecado, en verdad Dios lo da. Y eso da libertad. Sin embargo, también podemos aprender que el pecar, el fallarle a Dios, trae consecuencias. Y cuando esas consecuencias se dan, uno puede ver en todo ese relato que Natán habla con David, que el niño por el cual David durante un año había encubierto su pecado, el niño había nacido y ahora el niño muere. Creo que nosotros tenemos que cuidar nuestros corazones. Como líderes, como lideresas, como hombres de Dios, podemos cuidar nosotros que enseñamos la palabra de Dios, también a los demás, a no pecar. Si pecamos, confesar nuestros pecados y apartarnos del mal. La Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza la misericordia de Dios. Porque Dios a sus hijos los va a corregir, porque como lo hizo con David. Entonces aprendamos de esto, aprendamos que si el rey David pecó, pero recibió el perdón, también nosotros podemos recibir el perdón. Y todos aquellos que este día, en la noche, lleguen a las células a oírnos, van a escuchar que Dios es un Dios de misericordia. Un abrazo para todos. Bendiciones abundantes. Hermana, después de tener este resumen del tema, yo quiero retomar las preguntas y quiero preguntarle esto. ¿Por qué sucede que hay personas que pues uno ve que pecan y pecan? Parece que les va bien en la vida. ¿Por qué sucede eso? Bueno, sí es una pregunta bien interesante, ¿sí? ¿Verdad? Y quizás muchos no la hemos hecho. Y me parece que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, sí, ¿verdad? Si peca, como decía alguien, no peca a gusto, porque el Espíritu Santo está redarguyéndole, ¿verdad?, de pecado. Y aunque David tuvo un tiempo y estuvo pecando, pero llegó el Señor, le habló y le redarguyó. Pero casi siempre la gente que peca le va bien y todo eso no es nuevo, sí, hermano Isaías, sino que el que no tiene al Señor, pues nada le redarguye. Y ellos pecan y se van. Incluso puede ser obstáculo para un hijo de Dios ver que el impío, el que anda haciendo maldades, prospera, y quizás el impío vive, digamos, angustia diaria para diferentes situaciones. Pero no es nada nuevo, como le decía, en el Salmo 73 hablaba Asaf y decía él, ¿verdad?, que él veía que los impíos prosperaban, y para él era una prueba pues grande, porque él decía, yo me guardo para Dios, en vano decía, sí, le adoro al Señor, en vano hago esto. Pero muchas veces a nosotros como cristianos y en la célula nos puede pasar, bueno, y porque aquel, ¿verdad?, que ni siquiera quiere de Dios y prospera y tiene abundancia, y yo que le sirvo al Señor, que esto y lo otro. Esas preguntas no son nosotros las hemos hecho, sino que Asaf, usted se puede ir al Salmo 73, que nos puede servir de aliento. Asaf dice que él pensaba todos los días, pero Dios le hizo entender, cuando él lo buscó a él, le hizo entender que el fin de ellos era terrible, ¿verdad? Y que nuestro fin era algo diferente. Entonces eso es lo que pasa, ¿verdad? Y nosotros como cristianos muchas veces nos martirizamos con eso, ¿verdad? Y aquí vemos que Asaf todo el día, dice él, trataba de entender por qué los malvados prosperaban. Pero él al final pudo entender, y yo voy a leer el verso del Salmo 73, 24, que dice que él dice, me tomó de la mano derecha y me conduce a destino glorioso. Nuestro destino, hermana, es glorioso. El amado Dios nos toma de su mano derecha. Entonces esa es la diferencia, hermano Isaías, no sé si... Qué interesante. ¿Verdad? Es bien interesante. La palabra siempre tiene respuesta, sí, para nuestras dudas, ¿verdad? Me acuerdo ahorita mismo del rico y Lázaro. Exacto. Sí. Él tenía sus bienes, ¿verdad? Sí. Fiesta todos los días, y el otro aguantaba hambre, ¿verdad? Sí. Incluso dice que los perros le lamían las llagas y todo.
pero nuestro destino, como dice el salmista, dice que Él le tomó de la mano derecha y dice, y me conduce, dice, a un destino glorioso. Interesante. Sí, Muy sí. bien. Bueno, hablamos hace unos minutos acerca del costo del pecado, Sí. pero ahora quiero que hablemos de qué es lo que causa el perdón en la vida de las personas. Sí, y, la verdad central, ¿verdad? Lo dice principalmente, dice que el perdón del pecado nos libra de culpa. David, ¿verdad? En el último punto nos habla de eso y nos dice que David, cuando el Señor lo perdonó, él clamó por su niño, no sanó, claro, era la consecuencia del pecado, ¿verdad? El niño falleció, pero ya allí él le quitó esa culpa de ese pecado grande, como lo puede hacer con nosotros. Si hemos pecado, este es el momento que nosotros como líderes o lideresas podemos decirle a los que están en nuestra célula, que si ha pecado, abogado tiene, ¿verdad? Con el Señor, y le puede perdonar sus pecados y le libra de toda culpa, porque el pecado eso es lo que hace. Nos está atacando el enemigo día y noche, ¿verdad? Nos acusa. Pero cuando el Señor nos limpia, Él dice que tira todos nuestros pecados en lo más profundo de la mar. Y allí David dice que actuó bien interesante y todos se sorprendieron. Allí en el capítulo lo puede leer, que él se bañó, se perfumó y se fue, y eso es lo importante, se volvió al templo a adorar al Señor. Qué Muy bonito. interesante, ¿verdad? Sí, qué bonito, qué bonito. La verdad es que ahí podemos ver la gracia de Dios, La misericordia, hermano. Mire, es que nosotros no merecemos nada, pero sin embargo Dios es tan fiel que nos da el perdón, ¿verdad? Qué bien. Bueno, yo creo que Nos libera. hay mucho más por hablar, hermana, respecto Claro a que este sí. tema. Así que ahí líderes, lideresas pueden ahondar mucho más con esto. Claro Para que nosotros sí. de verdad es un gusto aportar con estas preguntas y también con nuestros invitados e invitadas. Hermana, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, gracias a usted, hermano Isaías, por la invitación y a todos los líderes, ¿verdad? Invitarles que este sábado pueda ser una pesca milagrosa, ¿verdad? Así Podamos alcanzar a muchas almas para el Señor, y aquellos que se han alejado del Señor y están en pecado, puede extender la mano del Señor para perdonarles y llevar misericordia a ellos. Así es. Muy bien, entonces nos vamos despidiendo ya de la guía familiar, agradeciéndoles a ustedes por siempre ver este programa, ya sea en su teléfono, en su computadora, en su televisor. Gracias por estar siempre pendiente. Agradecemos a los socios y a las socias que también aportan para los medios de comunicación. El Señor les va a multiplicar muchísimo. Les deseamos éxito en su célula para esta semana y también les invito a suscribirse a nuestro canal en YouTube, activar la campanita para que usted tenga las notificaciones de los nuevos programas de Elim TV. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima semana.